En el libro de San Lucas, capítulo 2 y verso 1. Ahí vamos a comenzar leyendo, hermanos, y el tema es el nacimiento de Jesús. Sobre el nacimiento de Jesús. Amén. Ya tienen todos listo, abierto. Amén. Entonces leemos todos juntos y dice así. San Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieran gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Cristo Jesús. Pues, hermanos, ya estamos ya en diciembre, ¿verdad? Un primer domingo de diciembre. El mes más estresado pues del año, ¿verdad? Más negocios, más apurados, las tiendas más en venta, o sea, tienen más venta las tiendas, y las personas también más se endeudan, y ojalá así, no así ustedes, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos alrededor, así es este mundo, así es este país, ¿verdad? Y también en estos tiempos pues también hay muchos celebraciones, ¿verdad?, en cuanto al nacimiento de Cristo. Pero también hay muchas preguntas, ¿verdad?, y muchas respuestas, y unos no están de acuerdo con la celebración de la Navidad, otros dicen que sí. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Muchos están celebrando, pero con duda. Otros no lo celebran, pero también tienen ganas de celebrarlo, ¿verdad? Queden con ganas de ser una fiesta, ¿verdad? Pero por el temor de su líder, por el temor de su iglesia, de su pastor, mejor no lo hace, ¿verdad? Entonces, ahí hay también duda, y la Biblia también nos enseña que la duda es pecado. Y otra vez la iglesia, llamándose creyente, vuelve otra vez a caer y ser guiado por mandamientos de hombres, porque ya cuando la gente dice: no, pues mi religión no lo permite, no, pues mi líder no lo permite, no, pues la iglesia no lo permite, y total, entonces ya no están siguiendo, ¿verdad? Ya no dicen que Dios no lo permite, ya, porque la Biblia realmente no vamos a encontrar en ningún lugar de la Biblia que nos diga específicamente diciendo prohibido. No, no lo dice. Entonces lo que no prohíbe la Biblia, entonces es una opción hacerlo o no hacerlo. Pero la Navidad, o sea, que si lo quitamos la palabra Navidad, lo ponemos la palabra más común, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice, el nacimiento de Jesús. Entonces, aquí vemos, hermanos, gracias del apóstol Lucas, el escritor Lucas, que nos trajo
Escritura, también Mateo y Marcos, y gloria a Dios por esa información. Entonces dejamos ahora que lo que los hombres dicen, ¿verdad? Nos concentramos en la palabra de Dios. Nos encontramos, o sea, nos sumergimos ahora. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia para estar seguros y adorar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a glorificar, verdad? Para estar sin duda, sino con gozo, ¿verdad? Es como alguien que va en un lago y si el lago está oscurito, hermano, entonces no quiere arriesgarse, lanzarse al agua porque no está seguro si de repente ahí hay piedras o troncos de árboles y puede alcanzar, golpearse, ¿verdad? Me ha tocado ver algunas personas que no se entren en el agua para explorar primero qué hay y se lanzan y a veces peguen con rocas, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que sumergirnos poco a poco, conocer el lugar para entonces ahora sí sumergirnos con más seguridad. Y así es la palabra del Señor, hermanos, es sumergirnos, ¿verdad? La palabra de Dios. Es lo que vemos en las Escrituras. Ezequiel nos da una buena enseñanza porque Dios lo mostró a él y lo llevó al templo. Empezó a salir agua, dice. Primero era el río era pequeñito, ¿verdad? Que nomás llegaba a los tobillos. Pero de repente fue subiendo, llegó a las rodillas. De repente llegó hasta la cintura. De repente ya hasta al cuello. De repente ya no podía pasar, dice, sino nadando. Ahora sí ya. El agua lo levantó. Entonces, así debe ser el creyente, hermanos, sumergirse en la palabra de Dios poco a poquito, hasta completamente bajar abajo, de verdad, hermanos, y encontrar lo mejor, ¿verdad? Para poder estar seguro y ahora sí honrar al que merece honra, a celebrar al que merece celebración. Aleluya. Entonces, aquí lo que encontramos, hermanos, aquí en la Biblia, dice el apóstol Lucas, enseña acerca del nacimiento de Jesús. Y lo que estaba buscando, hermanos, aquí en la historia es que, aquí lo que encontramos, hermanos, en este libro no encontramos la fecha, ¿verdad? Pero encontramos cosas muy importantes y valiosas que el pueblo debe saber, cada creyente debe saber a quién va a recibir, a quién va a adorar, por qué lo va a adorar, por qué ha creído en él. Hermanos, son cosas muy importantes que debemos saber acerca de Cristo. Y entonces aquí el escritor nos deja bien claro los puntos importantes que encontramos es la ciudad donde nació Jesús, el linaje de dónde venía Jesús, quién nació en ese día, porque ese día que nació Jesús, los hombres no lo adoraron, no lo recibieron con alegría, no se dieron cuenta si había nacido, sino lo que encontramos aquí, hermanos, es a un Salvador. Dice aquí que nació un Salvador, pero en otra versión dice nació el Salvador, ¿verdad? Que es una buena noticia para todo el mundo. ¿Y quién trajo esa noticia? Aquí nos dice, hermanos, que, bueno, lo voy a decir, hermanos, ¿verdad? El lugar era Belén, porque allí era el lugar mencionado que iban a nacer. Y luego dice la ciudad de David, porque Jesús, el Mesías, iba a ser del linaje de David. Entonces está mencionando aquí el lugar y el linaje. Ahora, el propósito de la visita de los ángeles que trajeron esa buena noticia, no fue a ningún gobernador, no fue a ningún sacerdote, sino solamente, tan sencillamente, fue el anuncio a unos pastores que estaban velando o cuidando su rebaño
Y eso lo encontramos aquí en el versículo 11. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, este niño, ¿verdad?, que había nacido, no era como cualquier otro niño. Es la razón que todo mundo lo celebra, los que conocen a Jesús. Porque, hermanos, para celebrar algo, para honrar a alguien, lo tenemos que saber, conocer la persona. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a honrar? ¿Para qué lo vamos a celebrar? Hay una razón por qué. Y los que ya saben, con gozo lo van a celebrar. Con gusto, ¿verdad? Con todo su corazón. Porque el que nació ese día no era cualquier hombre. Era alguien que era enviado de Dios. Era alguien que había sido anunciado antes. Y el que lo vio a él no fue un israelita, no fue un rey israelita, porque el rey de Judá, Dios se lo ofreció a él, pero él rechazó eso, porque dijo él, cuando lo preguntaron, pide señal, y él dijo, no pediré señal, lo negó. Pero mire, hermanos, ya el anuncio, la figura de este rey que iba a nacer, fue dado a un rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Él vio esa visión y no lo entendió la visión porque lo vio en un sueño. Vio él una estatua. Esa estatua tenía una cabeza de oro, sus pechos de bronce, sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies y dedos de hierro revuelto con barro. Total que él quedó, se le fue el sueño, pero quería saber qué era ese sueño, ¿verdad? Entonces le vino la respuesta porque sus magos, sus sabios no pudieron dar ese sueño y la interpretación de ese sueño. Entonces Nabucodonosor quedó con esa inquietud porque ya no podía dormir. Entonces buscaron y buscaron. Por último, fue enviado le enviaron a llamar a Daniel. Y Daniel trajo esa respuesta, ¿verdad?, a él, porque Dios lo reveló a Daniel el sueño. Y el sueño de Nabucodonosor fue esto, que Daniel lo trajo. Lo quiero leer, hermanos, en Daniel, capítulo 2, verso 36. Lo voy a leer todos estos versículos para profundizarnos más o mejor. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él las ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero,
y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezclará con el barro. Verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, fiel y fiel su interpretación. Mire, hermanos, a este rey, que no era israelita, era rey de Babilonia, de un país no israelita, pero a este rey se le dio esta gran visión, que él vio 4 reinos, y el reino más grande de esos reinos fue Nabucodonosor, porque se le mostró que esa estatua tenía una cabeza de oro. Entonces significaba que el reino de él era superior a todos. Y luego venía otro segundo, tercero y cuarto. Y después de estos reinos, o en medio de estos reinos, apareció uno. El rey Nabucodonosor, Dios dice, un monte, y de ese monte una piedra que fue cortado, y vino y pegó a los pies de esa estatua, y la estatua cayó, se hizo polvo, y el viento se lo llevó, y esa piedra que él vio que vino, empezó a crecer y llenó la tierra, ¿verdad? Y esto es Jesús, el que vendría. Y hermanos, este es un reino, y la Biblia nos dice que Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Gloria a Cristo. Por eso lo rendimos culto, porque Él es el Rey de reyes. Y eso que estaba profetizado, eso que vio Nabucodonosor, y nadie, hermanos, nadie lo pudo dar la interpretación. El rey se le permitió ver esa estatua en visión, y él buscó en su reino sabios, personas, sacerdotes de sus ídolos, para venir y decir qué significaba ese sueño, qué significaba esa estatua, pero no encontró respuesta. Claro, hermanos, porque esto es de Dios. En la sabiduría humana nada tiene que ver ahí, y no puede encontrar la respuesta. Y por lo tanto, hermanos, aquel hombre que busca respuestas de los hombres humanos no lo va a encontrar, porque esto viene de Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor, porque no encontró en su reino a alguien que le diera esa interpretación, mandó matar a esos magos, a esos sabios, y también a Daniel y a sus 3 amigos, porque también ellos estaban en la lista de los sabios. Pero cuando Daniel escuchó esto, clamaron a Dios, pidieron a Dios que le diera la interpretación o la visión, porque el rey Nabucodonosor soñó, pero el sueño se le olvidó. Entonces él quería otra vez que alguien le dijera el sueño y su interpretación. Y aquellos hombres querían que el rey les diera el sueño. Pero el rey dijo, no, es que el sueño se me fue. Ahora yo quiero que me den el sueño y su interpretación. De lo contrario me van a dar falsas respuestas. Eso es lo que dijo el rey Nabucodonosor. Pero si ustedes no me lo dan el sueño,
entonces también no van a poder darme la interpretación, por lo tanto van a ser descuartizados, les dijo. Entonces, aquellos hombres no pudieron, y mejor se dieron por vencido, y el rey los mandó a matar. Pero en ese entonces, Daniel fue y contó a sus 4 o 3 amigos, y ellos clamaron a Dios, y Dios les mostró a ellos el sueño y su interpretación. Aleluya. Entonces, que estaba viendo Nabucodonosor era la venida del Rey de Reyes. Y cuando nació Jesús, es la razón, hermanos, que no era cualquier nacimiento. Era un nacimiento fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. No era como reyes de esta tierra, no era como sabios, no, era el mismo Señor de señores. Y por lo tanto los hombres no lo conocieron. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 26, verso 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren. Así que nadie lo conoció. Todos vino Jesús, nació Jesús. Nadie, cuando Jesús nació, hermanos, el mundo no lo recibió. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados en sus negocios, porque esa noche que Jesús nació, ellos estaban empadronándose. Habían venido de diferentes lugares, porque era un edicto, era una ley que todos se tenían que empadronar en su ciudad. Entonces, es la razón que todos estaban en viajes, moviéndose unos para allá y para acá. Y es la razón que cuando María y José llegaron, y a María se le cumplió el tiempo, ¿verdad?, de su alumbramiento, y fueron a un mesón, a un hotel, no encontraron lugar para el parto, ¿verdad?, para que ella ahí descansara y diera a luz a su primogénito. No lo encontraron. ¿Por qué? Porque ellos estaban apurados en sus negocios. El mundo no lo conoció. El que lo conoció fueron los pastores, y no porque alguien los dijo, sino del cielo apareció un ángel a ellos, ¿verdad? Lo leímos aquí. Dice el verso 8 de Lucas 2, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastores se quedaron dentro de una nube que los rodeó y tuvieron miedo, porque no había sucedido así, y estos tuvieron miedo, pero al mismo tiempo un ángel les habló diciendo que no tuviesen miedo, ¿verdad? Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto es la buena noticia. Esto es lo que había Nabucodonosor visto. Ahora ya nació. Miren, cuando Nabucodonosor lo vio, nadie lo pudo interpretar, porque no es de ciencias humanas, no es ni sabios, ninguno puede dar la respuesta. Así que aquel que quiere buscar respuesta para adorar la Navidad, servir, si es la Navidad buena, si es bueno o no lo va a encontrar, porque lo está buscando en ciencias humanas. Tiene que venir del cielo.
Entonces solamente aquel que recibe la bendición del cielo conoce quién es Jesús. Es la razón que le va a adorar y el mundo va a ignorar porque lo va a criticar porque no lo conoce. Y el pueblo confundido no es hasta ahora, siempre ha sido así porque no han conocido, no han sometido, no han creído en la palabra de Dios. Entonces estos hombres, cuando vieron así, tuvieron miedo y el ángel les dijo, no temáis porque hoy les traigo una buena noticia. Hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Cristo. Y le dieron señal, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud. No, vino uno, después apareció una multitud de ángeles. Y estos ángeles decían, dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, entonces cuando los ángeles se fueron y los pastores, dice, se quedaban viendo uno al otro, platicando uno al otro y decían uno al otro, vamos pues a Belén a ver lo que ha acontecido. Y como ya los ángeles dejaron a ellos una señal, que lo encontrarían envuelto en pañales, y ellos se fueron y cuando llegaron, hallaron tal como habían oído de los ángeles, mientras todo el pueblo ignoraba. Así que hermanos, si busca respuesta con los hombres, no lo va a encontrar. Esperemos pues del cielo, sumérgese pues en las Escrituras para conocer a quién va a adorar, a quién va a servir. Es bueno que le honra o no, pero aquí lo que estamos encontrando, hermanos, es sobre todas las cosas. El que va a adorar es porque tiene que saber a quién va a adorar. Jesús mismo dijo a la mujer samaritana, ustedes no saben ni a quién adoran. Nosotros sí sabemos, dijo él. Porque igual, quiero mostrarles también, hermanos, la confusión que vivían la gente cuando Jesús vino. Quiero leerles en San Juan 7:40. Voy a empezar en el 40 para darles la historia más grandecita. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo pues entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mira, cuando Jesús estaba ahí, había también diferentes opiniones. No lo conocieron. Unos decían, dice, este es el Cristo, pero no lo conocían, o sea, se imaginaban, ¿verdad?, que él era el Cristo, pero otros decían que no. Otros decían, ¿verdad?, que es de Galilea, porque el Cristo no iba a venir de Galilea, sino decían que era de Belén, pero Jesús les decía que era de Belén, mas ellos no lo creían. Tenían miedo, estaban con dudas. Entonces también leemos en el mismo 7:45, dice, o 46, los alguaciles respondieron, jamás alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren también aquí, los fariseos, no, los sacerdotes, eran sacerdotes, pero tenían duda si era el Mesías o no lo era. Y mandaron los alguaciles
para arrestar a Jesús, para llevarle preso. Pero cuando los alguaciles llegaron, Jesús estaba enseñando al pueblo y el pueblo adorando a Dios porque sus enseñanzas era tan diferente que a los sumos sacerdotes, que los fariseos. A los mismos alguaciles al oír a Cristo se quedaron perplejos, se los olvidó a qué iban, porque era un hombre, tenía buena enseñanza y hacía milagros. Pues se quedaron, hermanos, ya no se animaron a rezar a Jesús. Y cuando llegaron, le preguntaron a los sacerdotes, porque ellos llegaron con sus manos vacías. Y dijeron los sumos sacerdotes, ¿por qué no los trajeron? Y ellos dijeron, pero jamás un hombre ha hablado así. Mire. Y la respuesta de los sacerdotes dijeron, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos también estaban esperando que un gobernante creyera o que un fariseo creyera, pero como ninguno de ellos, entonces también ellos no creían. Y hoy igual están, hermanos, como aquel entonces confundidos. Había dos versiones. Unos decían que es el Cristo, otros decían que no, y otros decían, total que los que creían, dice, algunos judíos creían en Jesús, pero calladitos, porque tenían miedo de los fariseos, porque los iban a expulsar. Es igual como hoy en día, hermanos. Hay unos que quieren creer en Cristo, que quieren honrar a Cristo, quieren celebrar la Navidad, quieren honrarlo, pero con miedo, porque hay alguien que dice que no es bueno, porque ellos mismos no saben a quién están adorando. Nunca han creído en Cristo y por eso están nomás guiándose de los hombres. Pero la respuesta son equivocadas porque nadie más va a saber, hermanos, aquí en la tierra solamente por revelación. Aleluya. Entonces, hermanos, la confusión fue. Y un día, Cristo Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen? Lo encontramos en San Mateo 3, a 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que decía la gente. Unos decían que es un profeta, otros decían que es Elías, otro es algún otro profeta, o Jeremías. Exactamente lo que dicen, lo que oímos ahora. Si usted pregunta a la gente, va a decir, él es bueno. Otro dice, no es bueno porque es un día pagano, porque están preguntando a los hombres, no pregunten a Dios. Nunca van a encontrar la respuesta. Pero Jesús mismo lo pregunta ahora entonces al apóstol Pedro. Entonces el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora pregunta Jesús a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro y los demás discípulos ya sabían quién exactamente era Jesús. Ahora dice Jesús a ellos, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la respuesta que nosotros podemos saber. Jesús mismo lo dijo a Pedro, que lo que Pedro sabía de Cristo no se lo había aprendido nadie, ningún hombre lo contó a él, sino que el mismo Dios lo mostró, porque la palabra revelación es como enseñar, quitar el velo y mostrarlo. Dios le enseñó a Pedro, mire, este es el Mesías, porque también Pedro había estado con Jesús cuando Jesús fue bautizado, oyó la voz del cielo, también cuando fue Jesús transfigurado, también Pedro estaba allí. Entonces Pedro tenía más información acerca de Jesús y su respuesta, dijo él, que él
era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, hermanos, Pedro sí conocía quién era. Y así es que nosotros como creyentes, hermanos, si usted quiere saber la verdad, si usted quiere saber si lo que está adorando es correcto, no busque pregunta a los hombres. Busca en las Escrituras. Pide al Señor. Y si usted ha creído, entonces sigue buscando la voluntad del Señor y no de los hombres, porque los hombres le van a dar falsas enseñanzas, falsa doctrina, y por lo tanto va a caer ahora otra vez más, como dijo Jesús a los fariseos, habían dejado el mandamiento de Dios y seguido el mandamiento de los hombres. Entonces, la respuesta es cuando los hombres, los pastores volvieron y encontraron a Jesús envuelto en pañales, ellos adoraron, glorificaron a Dios, porque encontraron lo que los ángeles habían dicho a ellos, que era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador. Hermanos, era un hombre enviado de Dios. Por lo tanto, hermanos, ellos se humillaron delante del Señor, aunque era un bebé todavía. Pero ellos ya tenían la revelación que Él era el Salvador. Él era el que sí había sido anunciado por los profetas. Y por lo tanto, el ser que nació ese día es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Es el que vio Daniel, el rey Nabucodonosor, que su reino comenzó y creció y se hizo y llenó la tierra. Él fue que desmenuzó todo reino. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Lo quiero encontrar. Lo quiero encontrar, hermanos, en 1 de Corintios. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 24. Lo voy a empezar a leer ahí. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Entonces, el ser que nació ese día es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que va a reinar por los siglos de los siglos. Entonces, y la Biblia nos dice a nosotros que delante de Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Aleluya. Entonces, si usted ha creído en Cristo, hermanos, adórele en cualquier día. Pero hablar del nacimiento de Jesús es muy importante. Hablar, hermanos, conocer a Él que nació ese día, no será si será en diciembre o será 25, 26. Eso no lo encontramos en la Biblia porque no es importante. El importante es saber quién nació, por qué nació, qué beneficio nos trajo. Eso es lo más importante. Pero del que nació, sí nació. Y el día no es tan importante, por lo tanto, la Biblia no lo registra. Pero lo que registra es su nacimiento, porque había sido anunciado por Dios. Ahora, cuando Él nació, hermanos, el mundo no lo conoció, porque nunca lo ha conocido. Los que lo han conocido a Él son los que han sido revelados por el Dios Santo y Todopoderoso. Y por lo tanto, los que hemos conocido a Jesús, es una bendición, hermanos.
San Lucas 5:27. Esta es una historia de un hombre llamado Leví, también Mateo. También registrado su nombre como Mateo. Este hombre era un publicano, el cual no conocía a Cristo. Pero un día dice, aquí lo encontramos en San Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, hermanos, entonces, aquí encontramos a este Leví. Este no conocía a Jesús, pero un día él estaba sentado en su trabajo, en su oficina, y pasa a Jesús y le dice, ven, sígueme. Y Leví, dice, se levantó enseguida y le siguió. Hermanos, Leví se sintió muy contento, muy alegre de que Jesús lo haya invitado. Quizás él deseaba en su corazón que un día conocer a Jesús. Y Jesús lo invita y se va él, hermanos. Su corazón cambió de gozo, de alegría. ¿Y qué hizo Leví? Dice, hizo un gran banquete. En otras palabras, hizo una gran fiesta. Y con él pues invitó a más publicanos, amigos de él, y pecadores. Y Jesús aceptó la invitación. Fue y se sentó a la mesa con ellos. Se sentó a comer y a beber feliz, gozoso, con Mateo. Y los religiosos, estaban también ahí, pero murmurando, diciendo, ¿por qué? O sea, se acercaron a sus discípulos. Le dijeron, ¿por qué ustedes y sus maestros comen con publicanos y pecadores? Y Jesús los escuchó y se levantó y les dijo, es que yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, el Señor Jesús afirmó que lo que estaba haciendo Leví era correcto. ¿Por qué? Porque Leví estaba haciendo una fiesta porque estaba contento que Jesús lo había invitado. Estaba contento que Jesús había llegado en su casa. Estaba contento que Jesús lo había perdonado. Esa es la gran diferencia, hermanos. Es que Leví nunca había tenido un cambio como el que tenía ahora. No se registra que él conocía a Jesús, sino que ese día que Jesús lo invitó, ese día él se levantó y dejó todo, y de gozo, de alegría le ofreció una fiesta a sus amigos y invitó a Jesús ahí. Y aquellos murmurando, pero Jesús se levanta ahora y le da la respuesta. El verso 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pues claro, los discípulos se quedaron, no respondieron. Pero entonces Jesús se levantó en defensa de ellos y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este era el gran gozo de Leví, porque Jesús lo había perdonado.
es el cambio que Jesús le hizo en su vida. Por lo tanto, él tenía en su corazón un gran gozo, una gran alegría de dar una fiesta. Y a Jesús, hermanos, Jesús es digno que le hagamos una fiesta. Aleluya. A Jesús le es digno, hermanos, de perder un día y quedarnos con él sentado escuchándolo, porque él es un Señor sobre todos los señores. Es un rey sobre todos los reyes. Así que Jesús se levanta y le defienda a Leví y a sus discípulos diciendo que él no vino a buscar a gente criticón, que él no vino a buscar a gente hablador, él no vino a buscar a gente que se cree santo, él no vino a buscar a gente que es un orgulloso y que no quiere humillarse ante Jesús. Él vino a buscar gente humilde, gente pecador, pero quiere arrepentirse, gente pecador, pero quiere cambiar su vida. Y cuando la persona lo recibe a Cristo y que es cambiado, hermanos, es digno de matar un becerro, 2 o 3 los que quiere, y ofrecer a Jesús y a sus amigos una gran fiesta, y el que no le guste, pues que no le guste. Amén. Gloria a Dios, porque estamos ofreciendo gloria a Cristo. Y el que glorifique a Cristo se convierte en un ángel, porque los ángeles glorificaron al Señor. El hombre no hizo fiesta cuando Jesús nació, pero los ángeles sí. Igualmente, hermanos, cuando Jesús entró triunfal, en la entrada triunfal en Jerusalén, los mansos, los humildes, los que estaban cansados y bajo el régimen del emperador romano, ellos cuando vieron a Jesús, cantaban y glorificaban a Dios y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, quitaban sus túnicas, los tendían en el suelo, otros cortaban ramas de árboles, de palmas y tendían hacia delante de Jesús donde iba a pasar, y cantando. Y los fariseos dijeron y criticaron y dijeron a Jesús, diga a esta gente que se callen. Pero Jesús dijo, si estos callan, las piedras van a cantar. Aleluya. Así es hoy en día, hermanos, si usted conoce a Cristo, alabe, le glorifique, y jamás, usted no va a pensar que la gente le van a decir, está haciendo lo bueno. No, le van a criticar, porque realmente ellos no conocen a quien usted está adorando.